Bienvenidos un día a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros famosos turcos que tanto amamos. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU. Espero que es tu copyright en listos para un cafecito virtual porque hoy tenemos un tema que du copyright me decirles de esto que arde. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando por las redes sociales como la PU Superíndice 3 Lbora, un chisme que involucra a dos de las estrellas turcas S queridas Can Yaman y Demet Özdemir. Como lo oyen. Parece que la tensiu superíndice 3N, los celos y según dicen algunos el hartazgo, estuvieron siendo los protagonistas en esta historia. Rense que vienen curvas, porque vamos a analizar todo lo que se estuvo diciendo, los rumores, las posibles razones y por supuesto, intentar separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Pero antes de que empecemos con este drama, quiero pedirles un favorcito que nos ayuda muchísimo. Si aún no estuvieron suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque a QU siempre les traemos lo último y lo ese jugoso del mundo del entretenimiento. Además si les gusta este tipo de contenido, du copyright llenos un like para saber que quieren ese chismes de sus celebridades favoritas. Ahora vamos al grano. Desde que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay, su Kuumika en pantalla traspasó superíndice 3 la televisión superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una obsesión superíndice 3N para muchos fans. La verdad es que la pareja Aquachispas, y era imposible no sipearlos, como diruan los superíndice 3 venes. La naturalidad, la complicidad y el cariu más menos o que se demostraban en cada escena hicieron que muchos creyeran que su relación superíndice 3N iba ayu de lo profesional. Y bueno, los rumores de romance no tardaron en aparecer. A pesar de que ambos negaron repetidamente tener una relación superíndice 3N sentimental, la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3 para los fans. Cada interacción superíndice 3N en redes sociales, cada mirada en eventos públicos, era analizada con lupa buscándose un más menos sales de amor. Sin embargo el tiempo pasó superíndice 3, ambos tomaron caminos separados y la ilusión superíndice 3N de verlos juntos se fue desvaneciendo. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque lamentablemente, este matrimonio terminó superíndice 3 en divorcio recientemente. Can por su parte también copyright N tuvo romances públicos, aunque ninguno perduró superíndice 3. Y es a QU donde la historia se pone interesante. Tras el divorcio de Demet, los rumores de un posible reencuentro con Can Yaman comenzaron a resurgir con fuerza. Los fans S optimistas son más menos van con una segunda oportunidad para la pareja. Pero al parecer, la realidad podrá ser muy diferente a lo que muchos imaginan. Ahora bien, de du superíndice 3 deviene este rumor de que Can Yaman explota de celos y que Demet harta. Bueno, la verdad es que no hay confirmación superíndice 3N oficial de nada. Todo se basa en información superíndice 3N que circula en redes sociales, comentarios de supuestos allegados y análisis de expertos en lenguaje corporal que honestamente, a veces parecen sacar conclusiones muy aventuradas. Pero escarbando un poquito más encontramos que hay publicaciones de cuentas, fan, muy activas que han notado ciertos patrones de comportamiento que alimentan estas teorías. Por ejemplo, algunos señalan que Can ha dejado de seguir a algunas cuentas de fans de Demet, o que ha reaccionado de manera ambigua a noticias sobre ella. Pequeños detalles que sumados, construyen esta narrativa de celos. Pero hagamos un poco de detective virtual y analicemos las posibles razones que podrán estar detrás de este rumor. Primero la cuestión superíndice 3N de la popularidad. Tanto Can como Demet son figuras muy mediáticas en Turquía y fuera de ella. Sus vidas estuvieron constantemente expuestas a la prensa y a la opinión superíndice 3N pública. Cada paso que dan es analizado, comentado y muchas veces exagerado. Es comprensible que vivir bajo esa presión superíndice 3N constante pueda generar tensiones y conflictos. Piensen en la cantidad de portales de noticias, revistas de farándula y programas de televisión que viven de generar contenido en torno a sus vidas. Es una locura. Y cada rumor, cada fotografía, cada declaración, es analizada al milímetro. Segundo, el tema de la competencia profesional. Ambos son actores muy exitosos y es natural que existan ciertos celos o envidias en el mundo del espectáculo.
Kizu S. Siente que Demet estu teniendo mu su con diéresis copyright cito que u con diéresis copyright L en este momento, o viceversa. Kizu S. ambos estuvune compitiendo por los mismos papeles o proyectos. No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Recordemos que el mundo del espectáculo es sumamente competitivo. Los castings son despiadados, las oportunidades son limitadas y la presión por mantenerse relevante es constante. Imaginen la frustración de perder un papel importante frente a alguien con quien, además, tienes una historia personal complicada. Tercero, el factor del pasado. Como mencionamos antes, la química entre Kan y Demet en Erkenci Kwai fue innegable. Aunque negaron tener una relación superíndice 3n, es posible que hayan existido sentimientos encontrados o situaciones no resueltas entre ellos. Tal vez Kan nunca superó superíndice 3 por completo a Demet, o tal vez Demet se sintió superíndice 3 utilizada o presionada por Kan en algún momento. Si hay heridas del pasado que no han sanado, es comprensible que resurjan los celos, el resentimiento y el hartazgo. Analicemos un poco más este punto. Imaginemos que sí hubo algo entre ellos, aunque nunca lo confirmaran. Quizás Kan se enamoró profundamente, pero Demet no sintió lo mismo. O tal vez la presión de la fama y la exposición mediática les impidió construir algo real. Ese tipo de heridas emocionales pueden tardar mucho tiempo en sanar, y cualquier reencuentro o interacción puede reavivar el dolor. Cuarto, estuvo la presión superíndice 3n de los fans. Aunque el cariño más menos o de los fans es un regalo invaluable, también copyright N puede ser una carga pesada. Los fans de Kandem son muy apasionados y exigentes. Constantemente presionan a Kan y a Demet para que tu copyright N juntos, para que se demuestren cariño más menos o para que revivan la magia de Erkenci Kwai. Esta presión superíndice 3n constante puede ser agobiante y generar conflictos entre ellos. Pensemos en la cantidad de mensajes que reciben a diario en sus redes sociales, en los comentarios, en las peticiones, en los montajes de fotos y vídeos que los muestran juntos. Es una avalancha constante de Kandem. Para ellos debe ser difícil ignorar esa presión y seguir adelante con sus vidas. Ahora bien, ¿por qué copyright se dice que Demet estu harta de Kan? Bueno, a Q también copyright N entramos en el terreno de la especulación superíndice 3n. Kizu S. Demet se siente acosada por la atención superíndice 3n constante de Kan, o por sus supuestos celos. Kizu S. ella quiere seguir adelante con su vida y Kan no la deja en paz. Kizu S. ella simplemente no interesada en reavivar una relación superíndice 3n con U con diéresis copyright L y se siente presionada por la insistencia de los fans. Los rumores apuntan a que Kan ha estado enviando mensajes y realizando llamadas insistentes a Demet, incluso después de su divorcio, tratando de reconectarse y revivir viejos recuerdos. Esto obviamente podría resultar agobiante para Demet, que busca un nuevo comienzo. También copyright N es importante considerar que Demet acaba de pasar por un divorcio muy mediático. Es comprensible que quiera un tiempo para sanar, para enfocarse en su carrera y para disfrutar de su soltería. Kizu S. no estuvo en el mejor momento para lidiar con los dramas y las exigencias de una relación superíndice 3n, especialmente si se trata de una relación superíndice 3n complicada como la que podrá tener con Kan. Un divorcio es un proceso doloroso y requiere tiempo para procesar las emociones y reconstruir la vida. Sumar a eso la presión de los fans y el posible acoso de un excompañero de trabajo podría ser demasiado para cualquiera. Pero ojo, que no todo es blanco o negro. También copyright N es posible que estos rumores sean completamente falsos y que Kan y Demet simplemente sean buenos amigos que se apoyan mutuamente. Kizu se la prensa y los fans estuvieron exagerando la situación superíndice 3n y creando un drama donde no lo hay. De hecho, algunos allegados a ambos actores han desmentido los rumores, afirmando que mantienen una relación cordial y profesional. Sin embargo, estas declaraciones no siempre son creíbles, ya que a menudo están influenciadas por los intereses de sus representantes y agencias. La verdad es que solo Kan y Demet saben lo que realmente está pasando entre ellos. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular y analizar la información superíndice 3n que nos llega. Pero es importante recordar que no debemos juzgar ni sacar conclusiones precipitadas. Todos tenemos derecho a la privacidad y a tomar nuestras propias decisiones. Y aquí entra en juego la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales.
Es importante no difundir información falsa o sensacionalista y respetar la privacidad de las personas. En fin, mi gente, este es el chisme que tenuamos para hoy. Un rumor jugoso que involucra a dos de nuestros famosos turcos favoritos. ¿Ustedes Copyright opinan? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores de celos y hartazgo? ¿O piensan que todo es una exageración superíndice 3N? Copyright lleno sus comentarios abajo, que nos encanta leer sus opiniones. Y ahora, vamos a dar un vistazo a algunos de los comentarios que han dejado en nuestras redes sociales sobre este tema. Prepárense para leer algunas opiniones bastante apasionadas. Para resumir un poco, hoy hablamos sobre los rumores que apuntan a una explosión superíndice 3N de celos por parte de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Y CEU superíndice 3Mo esto podría haber provocado que Demet se sienta harta de la situación superíndice 3N. Exploramos las posibles razones de true de estos rumores, desde la competencia profesional hasta la presión superíndice 3N de los fans, pasando por el pasado compartido y las heridas no cicatrizadas. Recordamos que todo esto son especulaciones y que solo Can y Demet conocen la verdad. Y recordamos una vez más, que es crucial no dejarse llevar por los rumores y respetar la privacidad de ambos actores. Ahora, hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Pongámonos en el lugar de Demet. Imaginen la presión de tener a millones de fans esperando que regreses con tu excompañero de trabajo, mientras intentas superar un divorcio reciente. Es una locura. O pongámonos en el lugar de Can. Imaginen ver a la persona que amaste casarse con otro y luego divorciarse. ¿Cómo reaccionarías? Es comprensible que pueda haber sentimientos encontrados y celos. Pero al final cada uno tiene derecho a seguir su propio camino y a tomar sus propias decisiones. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un ratito. Recuerden que a siempre les traemos lo último y lo ese jugoso del mundo del espectáculo. Y si tienen algún chisme o rumor que quieran que investiguemos, no duden en dejarlo en los comentarios. Estamos siempre atentos a lo que ustedes quieren saber. Ahora no se olviden de dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet deberían estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Queremos saber Copyright piensan. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que se unan a la conversación. Queremos saber qué opina todo el mundo. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, Copyright llenos un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 chisme. Besitos. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en internet. Caraguiño.